Hola, ¿qué tal? Biblia abierta ya, siguiendo el libro de los Hechos, en este recorrido que estamos haciendo, mirando, tratando de entender mucho más de lo que entendemos y lo vamos leyendo de corrido. Y estoy pensando específicamente en el tema de la cantidad de lugares por los cuales estamos recorriendo y que si no los visualizamos un poco o ni siquiera fijamos los nombres, nos perdemos mucho de lo que significa esta historia, ¿no? Venimos diciendo todos los días que estamos viendo de qué manera Dios obró para que el Evangelio corriera. Una de las formas fue por las persecuciones, por los que eran dispersados por distintos lugares, por eso aparecen tantos lugares, y también por los recorridos que en la vida de alguna de las personas, y en este caso en la de Saulo. Ahora, como ya venimos viendo en la manera en que Lucas escribió este libro, hemos llegado al capítulo 11, después volvimos al capítulo 9 para ver la conversión de Saulo, y ahora aparece medio entremezclado las dos historias, lo que seguía pasando con Pedro y lo que estaba pasando con Bernabé. Creo que en algún momento dije algo así como que, bueno, que Lucas lo había escrito confuso, pero no es así. Eh, Posiblemente es que estuvieran sucediendo todas estas cosas simultáneamente. Y de algunas nos damos cuenta que fueron antes o después. Pero creo que sería importante para nuestra comprensión de todos estos hechos mirar mapa. Vamos a usar bastante el mapa en el día de hoy para poder ver, por ejemplo, toda la movida que significaron los comienzos del apóstol Pablo. O sea, desde que lo conocimos como Saulo en el capítulo 9, y yo espero no hacerme lío, dar vuelta de un lado para el otro en estos capítulos, pero nosotros tenemos la conversión de Saulo en el capítulo 9 de Hechos. Y está hablando de que Saulo iba en el camino a Damasco. Por suerte tenemos números acá, el 6 es el camino, es Damasco, de manera posiblemente, claro, él estuviera en Jerusalén cuando consiguió, ahí se me escapó el dato, cuando consiguió del sumo sacerdote. Quiere decir que Saulo salió de Jerusalén hacia Damasco. Ahí tenemos Jerusalén número 2. En ese camino, desde Jerusalén a Damasco, es donde se le aparece el Señor. Allí en Damasco aparece Ananías, discípulo del Señor que estaba allí. Y después tiene lugar la tensión de cuando aparece Bernabé también, pero no todavía, por ahí era Ananías. Ananías estaba en Damasco, de manera que después no sabemos, él desaparece, no sabemos si siguió con Saulo. Ya lo leímos, pero para hacer el recorrido geográfico, Saulo dice que pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Nos acordamos que después los judíos empezaron a ponerse en contra de él, lo bajaron en un canasto y, dice el relato, capítulo 9, 26, cuando llegó a Jerusalén. De manera que Saulo, después de todos esos días en los que directamente empezó a predicar, volvió a Jerusalén. Aquí aparece Bernabé, que lo vimos ayer. Bernabé lo tomó a su cargo, y nuevamente aparece el peligro de eliminarlo. Entonces, en el versículo 30 dice, cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea. Volvemos a la costa, número 5 es Cesarea.
vi un video muy interesante actual de las ruinas romanas que hay en Cesarea y ahí al lado se ve majestuoso el mar Mediterráneo. Entonces, qué trabajo, qué amor el de Bernabé. Bernabé lo llevó a Cesarea y desde allí, aunque no dice, no estoy segura que estuviera con Bernabé, porque dice, y de allí lo mandaron a Tarso. Tarso, el número 6, donde eso sería dentro del territorio, no, 8, perdón, 8, me pareció que era un 6. Ahí, Tarso en lo que es hoy Turquía. Eh, y Tarso, abajo chiquitito está el nombre, estaba dentro de la provincia romana de Cilicia, que estaba en un lugar que debe ser muy hermoso, cerca también sobre el mar o cerca del mar Mediterráneo. Bien, después nos aparece, voy a seguir la Biblia porque si no me voy a perder. Volvemos a Pedro y a Pedro ya lo vimos que él estaba entre Lida y Jope, no vamos a pasar por alto todo el capítulo 10 y después tenemos en el capítulo 11 donde llaman a Pedro desde Jerusalén para que diga cómo es eso que está evangelizando a los gentiles y Pedro va a Jerusalén y entonces aquí empieza, hay un viraje en la historia, porque nos van a aparecer nuevos lugares. 11, capítulo 11, 19, los que se habían dispersado a causa de la persecución. Fíjense como algo tan malo, tan terrible como dejar sus lugares y tener que ir a otros, fue la forma en que el Evangelio se expandió. Que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia. Tenemos Fenicia ahí, tenemos el nombre ahí, pero Tiro y Sidón, que están ahí, eran las dos ciudades principales de Fenicia. De manera que había dispersados por Fenicia, Chipre, la isla número 9, la isla, o sea, hasta habían cruzado esa parte del Mediterráneo para escapar y estar en Chipre. Y hay otro lugar más, Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía, el número 7, en el continente asiático. Esta era Antioquía de Siria, la ciudad más importante de Siria. Bien, de manera que había creyentes por todos lados, había judíos cristianos por todos lados de toda esa zona en la que se estaban moviendo los apóstoles y los discípulos. Entonces, pero estos hermanos que fueron ahí a Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Ayer lo hablamos esto y leímos también. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas del Señor. Así que estaban los que no se habían enterado que Pedro había llegado a los gentiles en Cesarea y estaban los que de antes estaban ya predicando a todo el mundo. La noticia de este suceso llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Fíjense que dice de la iglesia de Jerusalén, la iglesia unida, ¿no? No había templo, no había nada, eran todos los creyentes que se reunían en las casas, y por ahí si en algún lado los dejaban en una sinagoga, pero no sabemos de eso. Pero ya Lucas tiene la mentalidad de hablar de la iglesia. De la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hizo la iglesia de Jerusalén al darse cuenta que había predicación por todos lados? Mandaron a Bernabé a Antioquía, de Jerusalén, de nuevo al norte, a Antioquía de Siria,
el número 7, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. De manera que nos vamos a Antioquía y encontramos ahora allí en el norte del llamando de Israel, aunque Siria tenía, como vemos ahí, una provincia romana muy grande. De manera que fue allá Bernabé, y acá nos hace la radiografía de Bernabé. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. De manera que Antioquía fue otro de los lugares más trabajados. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Claro, no era muy lejos, ¿no? El número 8 no era muy lejos ir, digamos, ¿no? ¿Con qué medio de transporte? Bordeando ahí ese golfo o bahía que había, o quizás, sí, me parece que era más fácil con un barquito. Entonces, habíamos leído que Bernabé tomó a Saulo a su cargo, de manera que él vio el avivamiento en Antioquía, estuvo predicando, ministró a los hermanos y se fue a buscar a Saulo, porque él sabía que no era bueno, que con el propósito que Dios tenía para Saulo, que él se quedara ahí encerrado en su pueblo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, de manera que de Tarso volvieron los dos a Antioquía. Uno de ellos, acá aparece un pequeño episodio, pero muy importante, vamos a ver. Uno de ellos, en aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. No sé por qué dice bajaron, porque diría que subieran, ¿no? Pero de Jerusalén a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y, esperen que me fui al otro caso. No, me había olvidado de leer algo, perdón. Los llevó a Antioquía, se reunieron los dos con la iglesia. Esto es Pablo y Bernabé, por eso el día de hoy se llama Pablo y Bernabé, y enseñaron a mucha gente. Y algo muy importante, fue en Antioquía donde a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. Me da una pena terrible. Toda esa zona, no toda, pero gran parte de esa zona es toda musulmana ahora, ¿no? Sin embargo, a raíz del terremoto dicen que los pequeños grupos cristianos que han estado trabajando y obrando han hecho que hubiera ahí una actividad cristiana mucho más fuerte, con un testimonio muy grande. Entonces, en Antioquía de Siria se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Y entonces vamos acá. Bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, la cual sucedió durante el reinado de Claudio, el emperador romano. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Evidentemente, había el dato de que Judea sería uno de los lugares más perjudicados, ¿no es cierto? Así lo hicieron, mandando su ofrenda. Recogieron la ofrenda allí mismo. Estaban en Antioquía. Y mandaron su ofrenda a los ancianos, sería de las iglesias de Judea, por medio de Bernabé y de Saulo. Yo digo, cuántas cosas hizo Saulo, cuántas cosas le pasaron de aquel encuentro con Jesús. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero ha ido pasado el tiempo porque estuvo en Jerusalén, después lo sacaron de ahí, ¿no es cierto? Bien, de manera que
el Señor estaba moviendo, tenían nuevamente que volver a Jerusalén. Y acá tenemos otro corte, pero lo vamos a seguir leyendo para no hacer, después nos van a volver a aparecer Bernabé y Saulo, pero tenemos que leerlo porque si no va a ser demasiado, no vamos, o me voy a perder yo. Capítulo 12. En ese tiempo, y no hay mucha seguridad de quizás 3 años, 4 años, cuando pasó esto que voy a leer ahora. El rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Interesante las notas. Este Herodes no era Herodes el Grande. Herodes el Grande había edificado la ciudad de Cesarea con nombre del César, ¿no? Se llamaban los emperadores también el César. Había edificado Cesarea como la ciudad imperial. Este era el nieto de Herodes el Grande, este Herodes que aparece acá. Y era sobrino de Herodes Antipas, el que había hecho cortarle la cabeza a Juan el Bautista y el que había estado en el arresto y en el interrogatorio de Jesús. De manera que es este Herodes. En ese tiempo, Antipas era el que había estado en el arresto de Jesús. Todos se llamaban Herodes. Hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Y acá pasó otro de los hechos tan tristes, tan injustos y tan crueles. A Jacobo, 10 años habían pasado ya desde la resurrección del Señor. De manera que todos estos hechos habían pasado 10 años. A Jacobo, hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea que Pedro iba de lugar en lugar, de predicaciones maravillosas, hasta pasar esto. Y ya había estado Pedro en la cárcel. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, o sea, una de las Pascuas. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 personas para cuidar a Pedro. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Seguramente para matarlo también, porque le había gustado la alegría de los judíos por haber matado a Jacobo. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Estamos en el capítulo 12, 6, y lo que acá pasó fue uno de los relatos cuyos detalles son tan importantes tener en cuenta. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados. Me puse a pensar qué tipo de cama, o en el piso, o de qué manera había sido tratado. Dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. La incomodidad peor imposible. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Me acordé que a Saulo le apareció una luz también, la gloria del Señor, la presencia del Señor. Una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Nunca me había dado cuenta. ¿Era un ángel con mano? ¿O era lo que sintió Pedro, que se sintió despertado? Y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió,
échate la carpa encima y sigue. Faltaba que dijera que lo vistió, pero por lo menos entendiendo cómo Dios ayuda aún en momentos en que una persona está obnubilada y no sabe bien. La voz que lo estaba guiando lo guió como para que no dejara la ropa, para que se vistiera, para que se calzara. Pedro salió tras él, bueno, sígueme, le dijo. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Por ahí las anotaciones en mi Biblia de estudio dicen que es posible que estuviera en una de las torres del templo de ese momento. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. ¿Ya? Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y que todo lo que el pueblo judío esperaba. Claro que sí, que volvió en sí, entendió, volvió. Había estado completamente como atontado en ese momento, por eso el Señor actuó fácticamente, ¿no? De hecho, enseñarle lo que tenía que hacer, guiarlo. Y ahí Pedro entendió que el pueblo esperaba todo lo malo para él y que ahora el Señor lo estaba librando. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan apodado Marcos. Marcos, el escritor del Evangelio, donde muchas personas estaban reunidas orando. Esta María, lo vamos a saber después por una de las cartas del apóstol Pablo, era tía de Bernabé. Así que había mucha conexión. O sea que Marcos era sobrino de Bernabé. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode Rosa. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Pobre Pedro, estaría nerviosísimo. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Por ahí leí, no estoy muy segura, que alguna de estas cosas no era exactamente los años, ¿no? Por ejemplo, lo del profeta Agabo es posible que fuera unos años después, pero no había muy seguridad, no se hacían, la historiografía del primer año era bastante reducida como para saber exactamente fechas. Pero cuando dice esto a Jacobo, no tiene que ser el Jacobo que mandó a matar, el Jacobo hijo de Zebedeo, sino Jacobo el hermano del Señor, que después nos va a aparecer como de los más importantes en la iglesia de Jerusalén. Luego salió y se fue a otro lugar. Pedro había recobrado toda su capacidad, toda su inteligencia, todo, para saber que ahí corría peligro porque sabían que esa casa estaba llena de creyentes. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. ¿Cuánta sangre corría en ese imperio romano? Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. De manera que acá tenemos como un gran circuito de Pedro.
¿Se acuerdan que lo encontramos en Jope, en la casa de Simón? Después fue a Cesarea, después fue a Jerusalén y ahora, después de esto que le está pasando, desapareció de Jerusalén. Y los acontecimientos, creo que no aparece más Pedro, porque ahora de ahora en adelante aparece Saulo. O sea, Pedro hizo una obra tremenda recorriendo todos esos lugares, con milagros impresionantes que él hacía. Y después se quedó en Jope, aparentemente en la casa de Simón el curtidor, y no tenemos, no recuerdo nada muy cercano acá. Bueno, vamos a terminar con el capítulo 12, así después vemos si hacemos el primer viaje misionero de Pablo. No vamos a hacer todo el libro de los Hechos, pero por lo menos vamos todo este tiempo de dispersión y expansión del Evangelio, lo vamos a ver cómo se cierra acá. El capítulo 12 termina con un episodio que se lo merecían. Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón, Fenicia, ya lo vimos, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. O sea, toda esa zona de Fenicia, ahí no sé si formaba parte del Imperio Romano, pero creo que estaba unida a lo que era la provincia de Judea, pero creo. La cosa es que había problemas y la cosa es que había piquetes del momento porque no recibían bien las provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropa real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un dios, no de hombre. Menos mal que no decía voz de Dios con mayúscula, yo acá lo tengo con minúscula, ¿no? Voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Y vamos a llegar hasta terminar el capítulo 12, pero, empieza con un pero, después de esa horrible escena del fin de la idolatría, ¿sí? Que Herodes había tratado sofocar y mucho más, de matar a los líderes cristianos. Después quiso hacerse él adorado, idolatrado, y terminó porque dice que un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Tenemos versículos 24 y 25. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Se extendía, más todavía se difundía. Cuando Bernabé y Saulo, acá nos aparecen nuevamente, cumplieron su servicio, los dejamos en Antioquía. Habían estado ministrando en Antioquía, regresaron de Jerusalén, claro, perdón, habían ido a Jerusalén a llevar las ofrendas, eso está conectado, no nos quedan cortados esos datos. Fueron a Jerusalén a llevar las ofrendas, pero ellos estaban en Antioquía, asentados en Siria, no en Judea. Regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. O sea que llevó a su sobrino Bernabé. Y vamos a empezar la próxima con el comienzo del capítulo 13, porque dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén,
que se había criado con Herodes el tetrarca, otro, y Saulo. Ellos eran los líderes principales de la iglesia de Antioquía. Y de allí empezaba otra historia. Dejamos acá, vamos a orar para que el Evangelio corra de la misma manera. Quizás hoy corre de distintas maneras. Tenemos muchas formas para que se extienda, para que se escuche con toda la tecnología, pero acá ponían el cuerpo los cristianos, y entonces que Dios nos use a cada uno de nosotros para ser los que expandimos y difundimos el Evangelio. Seguiremos leyendo la Biblia, gracias a Dios. Que el Señor los bendiga ricamente.